El secreto de pensar como millonario. ¿Alguna vez te has preguntado cómo piensan y actúan las personas que han alcanzado grandes riquezas? ¿Qué los hace diferentes del resto? La respuesta no está solo en lo que hacen, sino en cómo piensan. Pensar como millonario no se trata únicamente de querer más dinero, sino de desarrollar una mentalidad que permita atraer oportunidades, tomar decisiones estratégicas y construir un camino sólido hacia el éxito. En este audiolibro, te guiaré a través de los principios, hábitos y estrategias que te permitirán transformar tu mentalidad y acercarte a una vida de riqueza y éxito. Cada capítulo está diseñado para ofrecerte herramientas prácticas que puedes aplicar desde hoy, independientemente de tu situación actual. ¿Por qué la mentalidad importa? La mentalidad es la base de todo logro. Las personas que alcanzan el éxito financiero no llegaron allí por suerte o circunstancias favorables, lo hicieron porque entendieron que sus pensamientos y creencias determinan sus acciones. Adoptaron una mentalidad de abundancia, enfocada en el crecimiento y en aprovechar las oportunidades a su alrededor. Piensa en esto. Si constantemente te dices que no eres bueno con el dinero, que nunca serás rico o que el éxito es solo para unos pocos, ¿cómo esperas lograr algo diferente? Cambiar la forma en que piensas sobre el dinero y el éxito es el primer paso hacia la transformación financiera. El impacto de los hábitos y las decisiones. Además de la mentalidad, los hábitos y las decisiones juegan un papel crucial. Las personas exitosas no solo piensan de manera diferente, sino que también actúan de manera distinta. Dedican tiempo a aprender, planificar y ejecutar estrategias que los acerquen a sus objetivos. En este audiolibro, exploraremos temas como eliminar las creencias limitantes que te frenan. La importancia de establecer metas claras y alcanzables. Hábitos que los millonarios practican diariamente para mantener su éxito. Cómo tomar decisiones inteligentes en tus finanzas personales y negocios. Adaptando estos principios a tu vida. Lo mejor de todo es que estos principios no son exclusivos de los millonarios. Son universales y pueden ser aplicados por cualquier persona dispuesta a comprometerse con su crecimiento personal y financiero. No importa si estás empezando de cero o si ya has alcanzado cierto nivel de éxito, este audiolibro te proporcionará las herramientas necesarias para llevar tu vida al siguiente nivel. ¿Qué puedes esperar de este audiolibro? A lo largo de estos capítulos, descubrirás cómo desarrollar una mentalidad ganadora, construir hábitos efectivos, identificar oportunidades de negocio y tomar decisiones que te acerquen a tus metas. Además, aprenderás a superar obstáculos, construir relaciones poderosas y crear un legado que trascienda. Recuerda esto. No se trata solo de ganar dinero, sino de transformar tu forma de pensar y actuar para que la riqueza y el éxito se conviertan en un estilo de vida. Un compromiso contigo mismo. Antes de comenzar este viaje, te invito a comprometerte contigo mismo. Lee, escucha, reflexiona y, lo más importante, actúa. Porque el conocimiento sin acción no tiene poder. Si estás listo para dar el primer paso hacia una vida más rica y abundante, entonces este audiolibro es para ti. Si encuentras valor en este contenido, no olvides darle like, comentar tus ideas y aprendizajes y suscribirte al canal para más contenido sobre finanzas, éxito y desarrollo personal. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que transforma vidas. Capítulo 1. El poder de la mentalidad de abundancia. La mentalidad es el motor que impulsa nuestras acciones, decisiones y, por lo tanto, los resultados que obtenemos. En este primer capítulo, profundizaremos en un concepto fundamental para cualquier persona que quiera alcanzar el éxito financiero, la mentalidad de abundancia. Diferencia entre mentalidad de abundancia y mentalidad de escasez. Para empezar, es crucial entender la diferencia entre una mentalidad de abundancia y una mentalidad de escasez. Estos dos enfoques del mundo tienen un impacto profundo en nuestras vidas, en la forma en que manejamos el dinero, las oportunidades y, en última instancia, el éxito. Mentalidad de escasez. Las personas con una mentalidad de escasez suelen vivir con el temor constante de que no hay suficiente para todos. Este tipo de mentalidad está impregnado de pensamientos como, no hay suficiente dinero en el mundo, el éxito de los demás me deja menos oportunidad a mí o, si alguien gana, yo pierdo. Esta perspectiva limita severamente las oportunidades porque hace que las personas se enfoquen en lo que les falta, en vez de lo que pueden crear. Aquellos con mentalidad de escasez tienden a ver el mundo como un lugar competitivo y lleno de limitaciones, donde los recursos son finitos y solo hay espacio para unos pocos. Mentalidad de abundancia. Por el contrario, las personas con una mentalidad de abundancia creen que el universo está lleno de oportunidades, que el dinero es solo una herramienta y que hay suficiente para todos.
Este enfoque no se basa en la idea de que el dinero es escaso, sino en la creencia de que se puede generar riqueza de manera creativa y ética. Las personas con esta mentalidad entienden que el éxito no es un juego de suma cero, sino una experiencia de crecimiento y expansión. Tienen la capacidad de ver las oportunidades donde otros solo ven dificultades y son optimistas sobre su capacidad para superar cualquier obstáculo. Una mentalidad de abundancia implica un cambio de enfoque, en lugar de ver lo que falta, se trata de ver lo que está disponible. Las personas con esta mentalidad buscan soluciones en lugar de centrarse en los problemas, y están dispuestas a compartir su éxito con los demás, sabiendo que la prosperidad de uno no quita la prosperidad de otro. ¿Cómo tus pensamientos moldean tus resultados financieros? Nuestros pensamientos no solo afectan nuestra percepción del mundo, sino que también moldean nuestras acciones, y las acciones son las que determinan nuestros resultados. Si crees que el dinero es algo que solo se obtiene a través del esfuerzo agotador y que siempre estarás luchando por obtener lo que deseas, es probable que esa creencia se convierta en tu realidad. Las personas que piensan de manera limitada acerca del dinero y el éxito, a menudo toman decisiones basadas en el miedo y la inseguridad. Esto puede llevarlas a rechazar oportunidades, a dudar de su capacidad para alcanzar sus objetivos o a no actuar con la confianza necesaria para dar el siguiente paso. El miedo al fracaso, el miedo a tomar riesgos o la duda sobre uno mismo son todos subproductos de una mentalidad de escasez. Por el contrario, aquellos que piensan con una mentalidad de abundancia se sienten empoderados por la posibilidad de crear, aprender y crecer. Estos individuos no tienen miedo de tomar riesgos calculados porque entienden que cada error es una lección y que siempre hay espacio para mejorar y aprender. Al adoptar esta mentalidad, los millonarios han creado imperios financieros, no porque el dinero les haya caído del cielo, sino porque han sido capaces de aprovechar cada oportunidad que se les presenta, aprender de cada desafío y nunca rendirse ante los obstáculos. Ejemplos de millonarios que cambiaron su mentalidad para alcanzar el éxito. Para ilustrar cómo la mentalidad puede transformar una vida, veamos algunos ejemplos de personas que pasaron de una mentalidad de escasez a una mentalidad de abundancia y, a través de este cambio, lograron grandes éxitos. Oprah Winfrey. Una de las historias más emblemáticas de superación y mentalidad de abundancia es la de Oprah Winfrey. Proveniente de una infancia difícil, marcada por la pobreza y el abuso, Oprah podría haber adoptado una mentalidad de escasez, viendo el mundo como un lugar que no le ofrecía oportunidades. Sin embargo, a lo largo de su vida, eligió creer en su capacidad para cambiar su destino. Adoptó una mentalidad de abundancia, buscando siempre la forma de aprender, crecer y servir a los demás. Hoy, Oprah es una de las figuras más exitosas del mundo, no solo en términos financieros, sino también como una empresaria, filántropa y figura inspiradora. Elon Musk. Otro ejemplo icónico es el de Elon Musk, el fundador de Tesla y SpaceX. Musk ha declarado en varias ocasiones que su visión nunca se limitó a la idea de que solo podría obtener riqueza a través de métodos tradicionales. Desde joven, pensó en grande y adoptó la mentalidad de que el mundo estaba lleno de oportunidades infinitas para innovar y mejorar. Su habilidad para pensar fuera de los límites y su enfoque en la creación de soluciones que beneficien a la humanidad lo ha convertido en uno de los empresarios más disruptivos y exitosos del siglo XXI. Richard Branson. El fundador del conglomerado Virgin, es otro gran ejemplo de cómo una mentalidad de abundancia puede llevar al éxito. Branson no solo comenzó su imperio con una pequeña tienda de discos, sino que también adoptó una filosofía de hacer lo que amas y el dinero seguirá. A pesar de los obstáculos financieros y personales que enfrentó a lo largo de su carrera, Branson siempre ha creído en la abundancia de oportunidades. Su éxito es el resultado directo de su enfoque positivo y su creencia inquebrantable en que el universo está lleno de oportunidades para aquellos dispuestos a tomarlas. ¿Cómo cultivar una mentalidad de abundancia? Ahora que hemos visto ejemplos de personas que adoptaron la mentalidad de abundancia para transformar sus vidas, es el momento de preguntarnos, ¿cómo podemos cultivar esta mentalidad en nuestras propias vidas? Desafía tus creencias limitantes. Haz un inventario de tus creencias sobre el dinero y el éxito. ¿Qué pensamientos recurrentes tienes? ¿Son pensamientos que te limitan o te empoderan? Si identificas creencias negativas, trabaja en cambiarlas por afirmaciones positivas. Por ejemplo, si piensas nunca tendré suficiente dinero, reemplázalo por hay suficiente dinero y oportunidades para todos, y yo estoy en el camino de aprovecharlas. Visualiza tu éxito. La visualización es una herramienta poderosa. Imagina a diario que ya has alcanzado el éxito que deseas. Si te ves con abundancia financiera, actuando como una persona exitosa, tu mente empezará a aceptar esa visión como parte de tu realidad. Actúa con confianza.
La mentalidad de abundancia no solo se trata de pensamientos, sino también de acciones. Toma decisiones con la certeza de que estás en el camino correcto. Haz pequeños pasos todos los días para acercarte a tus metas. Recuerda, el éxito no es algo que ocurre de la noche a la mañana, sino un proceso continuo. Rodéate de personas con mentalidad de abundancia. Las personas con las que te rodeas tienen un impacto directo en tu mentalidad. Busca personas que compartan tu visión positiva y que te inspiren a ser mejor. Aprende de ellos, comparte tus metas y apóyate mutuamente. En resumen, la mentalidad de abundancia es una herramienta poderosa que puede transformar tu vida financiera y personal. Capítulo 2. Construyendo hábitos de ricos. El éxito financiero no es algo que se logra de la noche a la mañana. Es el resultado de una serie de decisiones conscientes, consistentes y de los hábitos que cultivamos a lo largo del tiempo. Mientras que la mentalidad adecuada es fundamental, los hábitos son el motor que nos impulsa a tomar las acciones necesarias para convertir esa mentalidad en resultados tangibles. En este capítulo, exploraremos los hábitos diarios que separan a los ricos del resto, y cómo tú también puedes adoptar estos hábitos para empezar a construir tu camino hacia la riqueza. Los hábitos diarios que separan a los ricos del resto. Los millonarios no son diferentes a ti ni a mí en términos de capacidades o recursos iniciales, pero sí lo son cuando se trata de sus hábitos diarios. Esos pequeños comportamientos repetidos, muchas veces invisibles para los demás, son los que marcan la diferencia entre el éxito y el fracaso financiero. Estos hábitos van más allá de la simple acumulación de dinero, son los hábitos que crean una base sólida para un crecimiento constante, una mentalidad positiva y una vida exitosa en todos los aspectos. La prioridad al aprendizaje continuo. Una de las diferencias más destacadas entre los ricos y la mayoría de las personas es su dedicación al aprendizaje. Los millonarios nunca dejan de aprender. Están siempre en la búsqueda de nuevas formas de mejorar, ya sea leyendo libros, asistiendo a seminarios, o interactuando con expertos en su campo. Warren Buffett, uno de los inversores más exitosos del mundo, ha declarado que pasa aproximadamente el 80% de su tiempo leyendo y aprendiendo. Esta dedicación al conocimiento es uno de los pilares de su éxito. No se trata solo de aprender lo que está relacionado con las finanzas. Los ricos invierten tiempo en aprender sobre desarrollo personal, liderazgo, salud y otras áreas que influyen en su vida y en su negocio. El hábito de la lectura es clave en la vida de los millonarios, ya que les permite ampliar su perspectiva, estar al tanto de las últimas tendencias y aplicar ese conocimiento de manera efectiva. La disciplina financiera. Los ricos son muy conscientes de cómo manejan su dinero. No se trata solo de ganar grandes cantidades, sino de gestionar sabiamente lo que tienen. Este hábito de disciplina financiera incluye el seguimiento de sus ingresos, gastos, ahorros e inversiones. Son meticulosos con su presupuesto y son estratégicos con sus decisiones financieras. Por ejemplo, tienen una mentalidad de ahorro que les permite no solo guardar dinero, sino también invertirlo inteligentemente. Muchas personas con una mentalidad de escasez piensan que ahorrar es suficiente para alcanzar la riqueza, pero los millonarios entienden que el ahorro por sí solo no es suficiente, necesitan generar múltiples fuentes de ingresos y hacer crecer su dinero a través de inversiones. La disciplina financiera también implica evitar las compras impulsivas y vivir por debajo de sus medios, una lección valiosa para aquellos que quieren crear una base sólida para la riqueza. El enfoque en la salud y la energía. La salud es un pilar fundamental para cualquier persona que quiera lograr el éxito. Los millonarios entienden que su energía y vitalidad son esenciales para tomar decisiones claras, mantenerse enfocados y rendir al máximo nivel. La mayoría de los millonarios hacen ejercicio regularmente, cuidan su dieta y priorizan el descanso adecuado. La salud no es solo una prioridad para el bienestar físico, sino que también impacta directamente en el rendimiento mental. Richard Branson, por ejemplo, ha sido un defensor de mantener un estilo de vida activo. Se sabe que practica deportes y que dedica tiempo a cuidar su cuerpo para mantenerse en forma tanto física como mentalmente. Cuando te sientes bien, tu mente está más clara y tienes la energía necesaria para afrontar los desafíos del día a día, tomar mejores decisiones y ser más productivo. La gestión del tiempo. El tiempo es uno de los recursos más valiosos que tenemos, y los millonarios lo saben. Son maestros en la gestión del tiempo. Su día está organizado de manera eficiente para que puedan maximizar su productividad y concentrarse en las tareas que realmente les acercan a sus metas. Esto implica delegar tareas que no son de su importancia, evitar distracciones y tener una clara división entre el tiempo personal y profesional. Los millonarios entienden que, al igual que con el dinero, el tiempo debe ser gestionado de forma estratégica.
Si no eres consciente de cómo usas tu tiempo, corres el riesgo de desperdiciarlo en actividades que no te aportan nada. La clave está en encontrar un equilibrio entre el trabajo, el descanso y el disfrute personal, asegurándote de que todo lo que hagas te acerque a tus objetivos financieros y personales. El uso inteligente de las redes. Las relaciones son cruciales para el éxito, y los millonarios lo saben. En lugar de ver a otras personas como competencia, los ricos las ven como oportunidades para aprender, colaborar e innovar. Están constantemente construyendo y cultivando relaciones de calidad, tanto en el mundo de los negocios como en su vida personal. La red de contactos de un millonario suele estar llena de personas influyentes, líderes en diversos campos y expertos con los que puede compartir ideas, obtener consejos y colaborar. No se trata solo de lo que los demás pueden hacer por ellos, sino también de lo que pueden aportar al éxito de los demás. De esta manera, se construyen relaciones mutuamente beneficiosas que abren nuevas puertas y oportunidades. El poder del enfoque y la disciplina. Uno de los hábitos más poderosos que tienen los millonarios es el enfoque. En un mundo lleno de distracciones, el enfoque es crucial para alcanzar cualquier meta, especialmente cuando se trata de generar riqueza. Los millonarios saben que, para alcanzar el éxito, deben ser capaces de concentrarse en las cosas más importantes y dejar de lado las distracciones. La disciplina es la otra cara de la moneda. Sin disciplina, el enfoque no tiene un propósito claro. Los millonarios tienen una rutina diaria, mantienen la consistencia en sus hábitos y no se desvían de su plan. Saben que, aunque las recompensas pueden no ser inmediatas, la constancia y el esfuerzo a largo plazo traerán resultados. Ejercicios prácticos para integrar estos hábitos en tu vida. Ahora que hemos identificado algunos de los hábitos clave de los millonarios, es momento de que empieces a integrarlos en tu vida. Aquí tienes algunos ejercicios prácticos para empezar. Haz un plan de lectura. Dedica al menos 30 minutos al día para leer. Escoge libros que te ayuden a mejorar tanto en el ámbito financiero como en el personal. Crea un hábito de lectura constante y establece metas, como leer un libro al mes o un capítulo cada día. Haz un seguimiento de tus finanzas. Comienza a registrar tus ingresos y gastos. Usa una hoja de cálculo, una app o un sistema que te ayude a visualizar a dónde va tu dinero. Esto te permitirá tener un control claro sobre tu flujo de efectivo y te ayudará a identificar áreas donde puedas ahorrar o invertir mejor. Incorpora ejercicio en tu rutina diaria. Haz del ejercicio una prioridad. Ya sea correr, practicar yoga o ir al gimnasio, elige una actividad que disfrutes y conviértela en parte de tu rutina diaria. Un cuerpo sano es esencial para mantener una mente enfocada y productiva. Optimiza tu gestión del tiempo. Haz una lista de tus tareas diarias y organiza tu día según lo que sea más importante. Capítulo 3. La fórmula del éxito financiero. El éxito financiero no es un accidente ni una cuestión de suerte. Es el resultado de aplicar principios sólidos y una fórmula clara que guíe nuestras acciones hacia la creación y crecimiento de la riqueza. En este capítulo, revelaremos los pilares fundamentales de la riqueza: ingresos, ahorro, inversión y reinversión. Además, exploraremos cómo puedes crear múltiples fuentes de ingreso y cómo aplicar esta fórmula en tu vida diaria para alcanzar el éxito financiero. Los pilares fundamentales de la riqueza. Ingresos. El fundamento de tu creación de riqueza. El primer pilar para alcanzar el éxito financiero es, por supuesto, generar ingresos. Sin ingresos, no hay manera de acumular riqueza. Sin embargo, la clave no está solo en generar dinero, sino en generar más ingresos de manera constante y sostenible. Los millonarios no dependen de una sola fuente de ingresos, ellos entienden que la diversificación es esencial. Muchos millonarios empiezan su carrera profesional a través de un empleo tradicional, pero con el tiempo, buscan otras formas de generar dinero. Esto puede ser a través de inversiones, negocios secundarios, consultorías o incluso creando productos o servicios que generen ingresos pasivos. Si bien es importante tener un empleo que cubra tus necesidades básicas, tu objetivo debe ser incrementar constantemente tus ingresos. Esto significa buscar nuevas oportunidades, adquirir habilidades que te hagan más valioso en el mercado y, sobre todo, estar dispuesto a innovar. Ahorro. La base para la inversión. El ahorro es el segundo pilar de la fórmula del éxito financiero. La mayoría de las personas piensan que ahorrar es la clave para la riqueza, pero el ahorro por sí solo no es suficiente. Si bien es cierto que es esencial ahorrar una parte de tus ingresos, lo más importante es aprender a ahorrar con un propósito claro: invertir. El ahorro debe ser visto como el capital inicial que utilizarás para poner en marcha tus inversiones.
Los millonarios se aseguran de destinar un porcentaje fijo de sus ingresos al ahorro y siempre lo hacen con una visión de largo plazo. Es crucial entender que no ahorrar por ahorrar, sino para hacer crecer ese dinero a través de inversiones inteligentes. Inversión. El motor de creación de riqueza. Invertir es el tercer pilar, y es donde la magia comienza. El ahorro es solo el primer paso, pero la verdadera creación de riqueza ocurre cuando pones tu dinero a trabajar para ti. Esto significa que, en lugar de dejar tu dinero guardado en una cuenta corriente que no genera interés, lo inviertes en activos que crezcan con el tiempo, como bienes raíces, acciones, bonos o incluso tu propio negocio. Los millonarios entienden que el dinero no debe permanecer estático. Las inversiones pueden generar ingresos pasivos, es decir, ganancias recurrentes que no dependen de tu trabajo directo. Además, las inversiones permiten aprovechar el poder del interés compuesto, un concepto que ha sido fundamental en la acumulación de riqueza para muchos. Invertir no se trata solo de poner dinero en algo y esperar que crezca. Se trata de ser estratégico y educado sobre las diferentes opciones de inversión disponibles. Los millonarios, por ejemplo, suelen diversificar sus inversiones para minimizar riesgos y maximizar el potencial de retorno. Invertir en bienes raíces, en mercados de valores o en negocios son solo algunas de las formas en que los ricos multiplican su dinero. Reinversión. El secreto para un crecimiento exponencial. Finalmente, el cuarto pilar de la fórmula del éxito financiero es la reinversión. La reinversión es el proceso mediante el cual tomas las ganancias generadas por tus inversiones y las vuelves a poner en el mercado, permitiendo que el capital crezca exponencialmente con el tiempo. El poder de la reinversión radica en el concepto del interés compuesto. El dinero que generas de tus inversiones puede generar más dinero a medida que lo reinviertes. Al reinvertir, no solo estás acumulando más activos, sino que estás acelerando el proceso de creación de riqueza. Los millonarios no se conforman con una sola generación de dinero. Ellos se aseguran de que sus ganancias sigan generando más ganancias. En lugar de gastar las ganancias de sus inversiones, los ricos prefieren reinvertirlas para continuar con su crecimiento. Esto requiere disciplina y paciencia, ya que no se ve una gratificación instantánea. Pero, a largo plazo, la reinversión puede ser el catalizador que impulse tu riqueza a niveles exponenciales. ¿Cómo crear múltiples fuentes de ingreso? Una de las características comunes entre los millonarios es que no dependen de una sola fuente de ingreso. La clave del éxito financiero es crear diversas corrientes de ingresos que complementen tus ganancias principales. Esto no solo aumenta tu capacidad de generar dinero, sino que también proporciona estabilidad en caso de que alguna fuente de ingresos se vea afectada. Emprendimiento. El camino a la independencia financiera. Crear un negocio propio es una de las formas más efectivas de generar múltiples fuentes de ingresos. Al comenzar un negocio, ya sea en línea o físico, puedes tener control total sobre tu futuro financiero. Además, al escalar tu negocio, puedes delegar tareas y lograr ingresos pasivos a medida que la empresa crece. Inversiones en el mercado de valores. El mercado de valores ofrece una excelente oportunidad para crear una fuente de ingresos pasivos a través de dividendos y apreciación de activos. Invertir en acciones, bonos o fondos de inversión no requiere que trabajes activamente, pero puede proporcionarte ingresos recurrentes a largo plazo. Bienes raíces. Generación de ingresos pasivos. Invertir en bienes raíces es una forma popular de generar ingresos pasivos. Al comprar propiedades para alquilar, puedes obtener una renta mensual sin tener que trabajar activamente por ella. Los bienes raíces también suelen apreciarse con el tiempo, lo que agrega un beneficio adicional a tu inversión. Consultorías o cursos en línea. Si tienes habilidades o conocimientos en un área específica, puedes generar ingresos adicionales ofreciendo consultorías o creando cursos en línea. Estos ingresos no requieren mucho tiempo o esfuerzo una vez que el curso está creado, lo que los convierte en una excelente fuente de ingresos pasivos. ¿Cómo aplicar esta fórmula en la vida real? Ahora que entendemos los pilares de la creación de riqueza y cómo generar múltiples fuentes de ingresos, es hora de aplicar esta fórmula en tu vida. A continuación, te ofrecemos algunos ejemplos prácticos de cómo puedes empezar a implementar estos conceptos. Establece tus ingresos pasivos. Comienza por crear al menos una fuente de ingresos pasivos. Si no tienes experiencia en inversiones, empieza con algo accesible, como la compra de acciones que paguen dividendos o invierte en un fondo de inversión indexado. Si te interesa el negocio, explora las oportunidades de venta en línea o incluso bienes raíces. Ahorrar con propósito. Establece un porcentaje fijo de tus ingresos que destinarás exclusivamente para invertir. Un buen punto de partida es ahorrar al menos el 20% de tus ingresos mensuales.
Utiliza ese dinero para poner en marcha tus inversiones y empieza a construir tu portafolio. Diversifica tus ingresos. No pongas todos tus huevos en la misma canasta. Si estás trabajando en un empleo tradicional, busca también oportunidades para emprender un negocio, invertir en bienes raíces o crear productos digitales que generen ingresos pasivos. Capítulo 4. Rompiendo creencias limitantes sobre el dinero. El dinero es una herramienta poderosa, pero muchas personas enfrentan barreras internas que les impiden aprovechar todo su potencial. Estas barreras no son físicas ni externas, sino mentales. Son creencias limitantes sobre el dinero que se han arraigado en nuestra mente desde una edad temprana, a través de la educación, la cultura o las experiencias pasadas. Si quieres lograr la riqueza y el éxito financiero, es crucial identificar y eliminar estas creencias negativas que te están frenando. En este capítulo, exploraremos cómo romper esas creencias limitantes y cómo reprogramar tu mente para aceptar la abundancia, utilizando técnicas como las afirmaciones y la visualización. Identificar las creencias limitantes sobre el dinero. Las creencias limitantes son pensamientos profundamente arraigados que nos hacen creer que no somos capaces de lograr algo, o que ciertas cosas no son para nosotros. En el caso del dinero, estas creencias pueden manifestarse de muchas formas, tales como: el dinero es difícil de conseguir. Esta creencia genera una mentalidad de escasez, donde el dinero parece algo escaso, distante y casi inalcanzable. No merezco ser rico. Muchas personas sienten que no merecen tener éxito financiero, ya sea por su origen, su historia personal o su falta de educación. El dinero cambia a las personas para mal. Esta creencia hace que muchas personas temen tener dinero por miedo a perder su integridad o convertirse en algo que no desean ser. Solo los ricos pueden hacerse más ricos. Esta creencia crea una mentalidad de impotencia, donde las personas creen que solo aquellos que ya tienen dinero pueden lograr el éxito financiero, lo cual no es cierto. El dinero es la raíz de todos los males. Aunque es un dicho común, esta creencia asocia el dinero con lo negativo, lo que crea una resistencia mental a buscar riqueza y prosperidad. Es fundamental reconocer estas creencias cuando surjan en tu mente. Aunque puedan parecer naturales o lógicas, no son la verdad. Son simplemente pensamientos que se han grabado en nuestra mente y que pueden ser cambiados. ¿Cómo reprogramar tu mente para aceptar la abundancia? El primer paso para cambiar cualquier creencia limitante es ser consciente de ella. Una vez que identificas las creencias que te están limitando, puedes comenzar a transformarlas. La mente humana es increíblemente flexible, y con las herramientas adecuadas, puedes cambiar esos patrones de pensamiento negativos. Aquí te mostramos cómo hacerlo. Afirmaciones positivas. Las afirmaciones son declaraciones positivas que repites para reprogramar tu mente subconsciente. Al repetir estas afirmaciones con regularidad, puedes reemplazar las creencias limitantes por pensamientos empoderadores. Las afirmaciones sobre el dinero pueden ser particularmente poderosas si se usan todos los días. Ejemplos de afirmaciones para el dinero. El dinero fluye hacia mí fácilmente y sin esfuerzo. Soy digno de riqueza y éxito. Cada día estoy más cerca de alcanzar mi independencia financiera. El dinero es una herramienta para hacer el bien en el mundo. Puedo crear riqueza de manera ética y abundante. Para que las afirmaciones sean más efectivas, debes sentirlas profundamente. No se trata solo de repetir palabras, sino de creerlas con cada fibra de tu ser. Cuanto más las sientas, más poderosas serán. Visualización. La visualización es una técnica en la que imaginas con detalle cómo sería tu vida si ya hubieras alcanzado tus metas financieras. Ver y sentir en tu mente cómo el dinero llega a ti, cómo tu vida cambia y cómo puedes disfrutar de esa abundancia, tiene un impacto significativo en tu subconsciente. Para visualizar efectivamente, debes buscar un lugar tranquilo, cerrar los ojos y visualizarte viviendo la vida que deseas. Imagina que tienes la libertad financiera que deseas, tus inversiones generando dinero, tu negocio prosperando, tu hogar lleno de bienestar, y experimenta las emociones positivas asociadas con esa abundancia. Hazlo con regularidad, y poco a poco tu mente comenzará a aceptar esa nueva realidad como algo posible para ti. La técnica de la repetición. La mente humana se moldea a través de la repetición. Si repites constantemente un pensamiento positivo, una afirmación o una visualización, este pensamiento se convierte en parte de tu creencia subconsciente. El cerebro no distingue entre lo que es real y lo que se imagina, por lo que al repetir pensamientos y visualizaciones sobre el dinero, tu mente empezará a actuar como si esas ideas fueran la realidad. La clave está en ser consistente.
La repetición diaria de afirmaciones y visualizaciones puede cambiar radicalmente tu perspectiva sobre el dinero en pocas semanas. Cuanto más practiques, más natural será para ti pensar en la abundancia en lugar de en la escasez. Sustituye la mentalidad de escasez por la mentalidad de abundancia. Una de las formas más efectivas de eliminar las creencias limitantes sobre el dinero es cambiar de una mentalidad de escasez a una mentalidad de abundancia. Las personas con una mentalidad de escasez creen que hay un suministro limitado de dinero y que es difícil de conseguir. Esto las lleva a ver el dinero como algo distante y a menudo se sienten culpables por desearlo. Por el contrario, las personas con una mentalidad de abundancia creen que el dinero es ilimitado y que siempre hay suficiente para todos. Ellos entienden que, al crear valor para los demás y tomar decisiones sabias, pueden atraer riqueza a sus vidas. Adoptar esta mentalidad es crucial para dejar atrás las limitaciones impuestas por creencias negativas. Rodearte de personas positivas. Tus pensamientos son fuertemente influenciados por las personas con las que te relacionas. Si pasas mucho tiempo con personas que tienen una mentalidad negativa sobre el dinero, es probable que esas creencias se transmitan a ti. Por el contrario, al rodearte de personas que tienen una mentalidad positiva y exitosa, puedes absorber sus creencias y actitudes hacia el dinero. Busca mentores, amigos o grupos que compartan tus aspiraciones y que te ayuden a mantener una mentalidad positiva sobre las finanzas. La energía de los demás puede elevarte y ayudarte a romper tus propias creencias limitantes. Técnicas modernas para reprogramar tu mente. Además de afirmaciones y visualización, existen otras técnicas modernas que pueden ayudarte a superar creencias limitantes. Meditación guiada. La meditación guiada es una excelente forma de relajarte y trabajar directamente en tus creencias subconscientes. Existen meditaciones específicas para atraer la abundancia y eliminar bloqueos financieros. A través de la meditación, puedes alcanzar un estado de paz y claridad que facilita la reprogramación de tu mente. PNL, Programación Neurolingüística. La PNL es una técnica que utiliza el lenguaje, los pensamientos y las acciones para cambiar patrones mentales limitantes. A través de ejercicios de PNL, puedes alterar tu relación con el dinero y crear nuevas creencias empoderadoras. Ejercicios para romper creencias limitantes sobre el dinero. Haz una lista de tus creencias sobre el dinero. Anota todas las creencias que tengas sobre la riqueza, el dinero y el éxito. Luego, reflexiona sobre si esas creencias son realmente ciertas o si son limitantes. Identifica aquellas que deseas cambiar. Reemplaza cada creencia limitante con una afirmación positiva. Por ejemplo, si tu creencia es "el dinero es difícil de conseguir", cámbiala por "el dinero llega a mí fácilmente porque tengo el poder de crear valor". Capítulo 5. El arte de tomar decisiones como un millonario. La habilidad de tomar decisiones es uno de los factores más determinantes en el camino hacia el éxito financiero. Sin importar cuán brillante sea tu plan o cuán grande sea tu potencial, las decisiones que tomas a diario son las que definirán tu destino. Los millonarios no son simplemente afortunados, son personas que han desarrollado una habilidad excepcional para tomar decisiones financieras sabias y oportunas. En este capítulo, exploraremos cómo los ricos analizan y toman decisiones, la importancia de evaluar riesgos y cómo superar el miedo al fracaso para tomar decisiones con confianza. ¿Cómo los ricos analizan y toman decisiones financieras? Los millonarios tienen una forma particular de pensar a la hora de tomar decisiones financieras. Ellos no se dejan llevar por impulsos ni por las emociones del momento. Sus decisiones están basadas en principios sólidos y en un análisis racional de las oportunidades disponibles. Examinan cada opción detenidamente, considerando tanto los riesgos como los beneficios potenciales. La toma de decisiones basada en la visión a largo plazo. Mientras que muchas personas toman decisiones financieras enfocándose solo en las necesidades inmediatas, los millonarios piensan a largo plazo. Ellos entienden que las decisiones que toman hoy pueden tener un impacto mucho mayor en el futuro. Es por eso que, antes de tomar una decisión importante, se preguntan, ¿cómo afectará esta decisión mi vida dentro de 5, 10 o 20 años? Por ejemplo, cuando se trata de invertir, un millonario no busca ganancias rápidas. Él prefiere inversiones que ofrezcan crecimiento a largo plazo, incluso si los resultados no son inmediatos. Esta mentalidad les permite tomar decisiones menos impulsivas y más estratégicas, sabiendo que cada paso es parte de un plan mayor. La importancia de la información y la educación. Los millonarios toman decisiones informadas. Ellos invierten tiempo y recursos en educarse sobre las opciones que tienen disponibles. Ya sea leyendo libros,
consultando con expertos o asistiendo a seminarios, siempre buscan la información más precisa y actualizada antes de tomar decisiones. Esto les da la seguridad necesaria para actuar con confianza. A diferencia de las personas que toman decisiones impulsivas o que se dejan guiar por rumores o consejos no verificados, los millonarios entienden que la educación es clave. Cuanto más entienden sobre un tema o una oportunidad, más fácil es tomar decisiones acertadas. Consultar con expertos. Aunque los millonarios son muy inteligentes, también entienden que no pueden saberlo todo. Por eso, recurren a expertos en áreas específicas para obtener asesoramiento. Ya sea un asesor financiero, un contador o un abogado, siempre buscan el consejo adecuado antes de tomar decisiones importantes. Esta mentalidad les permite evitar errores costosos y tomar decisiones informadas con base en el conocimiento de personas más experimentadas. La importancia de evaluar riesgos y actuar con confianza. Tomar decisiones financieras implica, en muchos casos, enfrentar riesgos. Y los millonarios saben que los riesgos son una parte inevitable del camino hacia el éxito. Sin embargo, lo que los distingue de las personas comunes es su habilidad para evaluar los riesgos de manera adecuada y tomar decisiones con confianza. Evaluación de riesgos. La diferencia entre arriesgar y ser imprudente. El primer paso para tomar decisiones financieras acertadas es saber evaluar los riesgos de manera adecuada. Los millonarios no son personas temerosas, pero tampoco son imprudentes. Ellos entienden que un riesgo bien calculado puede ser la clave para el crecimiento de su riqueza, pero un riesgo mal analizado puede resultar en grandes pérdidas. Para evaluar un riesgo, los millonarios se preguntan: ¿cuál es la probabilidad de que este riesgo se materialice? ¿Cuáles son las consecuencias si el riesgo no sale como espero? ¿Estoy dispuesto a asumir este riesgo considerando las posibles recompensas? ¿Qué alternativas tengo si este riesgo no resulta como lo planeé? Al evaluar cuidadosamente estos factores, los millonarios pueden tomar decisiones con un riesgo calculado, sin dejarse llevar por el miedo ni la emoción del momento. La confianza para tomar decisiones a pesar de la incertidumbre. Una de las características más notables de los millonarios es su capacidad para tomar decisiones a pesar de la incertidumbre. A menudo, no hay certezas absolutas en el mundo financiero, pero los millonarios no dejan que la falta de garantías les impida actuar. Ellos confían en su capacidad para manejar cualquier situación que surja. La confianza de los millonarios proviene de la mentalidad de acción. Ellos entienden que la indecisión es más perjudicial que tomar una decisión imperfecta. Los millonarios prefieren tomar acción y corregir el rumbo si es necesario, en lugar de quedarse paralizados por el miedo al error. Estrategias para superar el miedo al fracaso. El miedo al fracaso es una de las barreras más comunes que enfrentan las personas cuando tienen que tomar decisiones financieras importantes. El temor a perder dinero, a tomar una mala decisión o a no cumplir con las expectativas puede paralizar a muchas personas. Sin embargo, los millonarios no dejan que el miedo al fracaso los detenga. Ellos entienden que el fracaso es parte del proceso y que aprender de él es crucial para el éxito a largo plazo. Redefinir el fracaso. Los millonarios tienen una visión diferente del fracaso. En lugar de verlo como algo negativo, lo ven como una oportunidad para aprender y mejorar. Cada vez que enfrentan una pérdida o un error, lo analizan para entender qué salió mal y cómo pueden evitarlo en el futuro. Para ellos, el fracaso no es un final, sino un paso más hacia el éxito. Visualizar el éxito. Una de las formas más efectivas de superar el miedo al fracaso es visualizar el éxito. Los millonarios suelen visualizar sus decisiones antes de tomarlas, imaginando los resultados positivos que pueden obtener. Esta práctica les da confianza y les permite avanzar con una mentalidad positiva, a pesar de los riesgos involucrados. Dividir las decisiones en pasos más pequeños. En lugar de tomar decisiones grandes e incontrolables de una sola vez, los millonarios tienden a dividir las decisiones en pasos más pequeños. Esto reduce la presión y el temor al fracaso. Al dar un pequeño paso a la vez, pueden evaluar los resultados y ajustar su enfoque en función de lo que aprenden, lo que les permite avanzar con más seguridad. El poder de decidir con rapidez. Los millonarios suelen ser decisivos. A menudo, no se quedan esperando eternamente por la decisión perfecta, porque entienden que, en el mundo de los negocios y las finanzas, la rapidez también es crucial. Los millonarios toman decisiones con rapidez, pero con una evaluación adecuada de los riesgos y las oportunidades. La capacidad de actuar rápidamente les permite aprovechar las oportunidades antes de que desaparezcan. Ejercicios para mejorar la toma de decisiones. Reflexiona sobre decisiones pasadas. Haz un ejercicio de reflexión sobre las decisiones financieras que has tomado en el pasado.
¿Cuáles fueron las más acertadas? ¿Cuáles te causaron dificultades? Reflexiona sobre cómo puedes tomar mejores decisiones en el futuro. Haz una lista de pros y contras. Antes de tomar una decisión importante, haz una lista de los pros y contras. Evaluar objetivamente las ventajas y desventajas te ayudará a tomar decisiones más informadas. Capítulo 6. Emprender con mentalidad de éxito. El emprendimiento es uno de los caminos más poderosos hacia la libertad financiera y el éxito. Sin embargo, no es solo cuestión de tener una buena idea de negocio. Los millonarios saben que el éxito empresarial se basa en una mentalidad de éxito, una mentalidad que no solo ve las oportunidades, sino que también está preparada para tomar riesgos calculados, aprender de los fracasos y persistir cuando las cosas se ponen difíciles. En este capítulo, exploraremos por qué el emprendimiento es clave para la libertad financiera y cómo puedes adoptar una mentalidad de éxito para convertirte en un emprendedor exitoso. ¿Por qué el emprendimiento es clave para la libertad financiera? El emprendimiento es uno de los caminos más efectivos para lograr la libertad financiera porque te permite crear tu propio flujo de ingresos, en lugar de depender de un salario o de un sistema financiero ajeno. Al emprender, tienes la oportunidad de construir algo que te genere ingresos pasivos, lo que significa que tu dinero comienza a trabajar para ti. Los millonarios no se limitan a esperar una promoción o un bono, ellos toman el control de su propio destino financiero a través del emprendimiento. Al crear y gestionar sus propios negocios, pueden aprovechar al máximo sus habilidades, conocimientos y pasiones. Además, el emprendimiento les permite generar ingresos múltiples. En lugar de depender de una sola fuente de ingresos, un emprendedor puede diversificar sus flujos de ingresos, lo que proporciona una mayor seguridad financiera. Controlar su tiempo y sus decisiones. Al emprender, puedes diseñar tu propio horario y tomar decisiones sobre el rumbo de tu negocio, lo que te da más autonomía. Crear riqueza a largo plazo. Un negocio exitoso puede generar ganancias continuas durante años, creando una fuente de ingresos pasivos que te permitirá disfrutar de la libertad financiera. Sin embargo, aunque el emprendimiento ofrece grandes oportunidades, también conlleva desafíos. En este capítulo, aprenderás a adoptar la mentalidad correcta para superar esos desafíos y tener éxito como emprendedor. ¿Cómo identificar oportunidades de negocio en el mercado actual? Los millonarios saben que el mercado está lleno de oportunidades, pero para aprovecharlas, es necesario tener una mentalidad orientada a la acción y una capacidad para identificar tendencias emergentes. Las oportunidades de negocio no siempre son obvias, a menudo requieren un análisis profundo del mercado y una capacidad para prever lo que vendrá. Aquí hay algunos pasos clave para identificar oportunidades de negocio. Primero, escucha a tu mercado objetivo. Los emprendedores exitosos no se limitan a crear productos o servicios en función de lo que creen que es importante. En lugar de eso, se enfocan en resolver los problemas de su mercado objetivo. Escuchar a los consumidores, leer opiniones, investigar lo que las personas realmente necesitan o desean, es fundamental para identificar oportunidades. Por ejemplo, si muchas personas están buscando alternativas más ecológicas para productos de consumo diario, es posible que haya una oportunidad de negocio en ese nicho. Identificar esas necesidades insatisfechas te coloca en una posición ventajosa para ofrecer soluciones innovadoras. Segundo, analiza las tendencias del mercado. Estar al tanto de las tendencias y cambios en la industria es vital para detectar oportunidades. Los avances tecnológicos, las nuevas regulaciones, o los cambios en el comportamiento del consumidor pueden crear nuevas oportunidades para los emprendedores inteligentes. Los millonarios son expertos en observar estas tendencias y adelantarse a su tiempo, lo que les permite aprovechar las oportunidades antes que los demás. Un ejemplo actual podría ser el crecimiento de los servicios en línea, la sostenibilidad, o el bienestar personal, áreas que están viendo un aumento en la demanda. Como emprendedor, saber que está en auge y cómo puedes capitalizarlo te da una ventaja competitiva. Tercero, piensa en grande, pero comienza pequeño. Un error común entre los emprendedores novatos es intentar crear una gran empresa desde el primer día. Si bien la ambición es importante, es igualmente crucial comenzar con algo manejable. La clave está en comenzar con un producto mínimo viable, PMV, que te permita probar tu idea, recibir retroalimentación y mejorar antes de expandirte. Los millonarios no se lanzan de manera impulsiva, primero validan sus ideas en el mercado y luego las escalan con base en los resultados. Cuarto, aprende de otros emprendedores. El éxito empresarial no se logra en solitario. Los millonarios entienden la importancia de aprender de aquellos que ya han tenido éxito en el campo. Ya sea a través de la mentoría,
el networking, o el estudio de casos exitosos, los emprendedores exitosos buscan inspiración y consejo en aquellos que han recorrido el camino antes que ellos. Casos de éxito. Emprendedores que comenzaron desde cero. Steve Jobs y Steve Wozniak, Apple. Steve Jobs y Steve Wozniak comenzaron su empresa en un garaje, sin mucho dinero ni recursos, pero con una visión clara: hacer la tecnología accesible y útil para todos. Su historia demuestra que, con pasión, determinación y una mentalidad de innovación, es posible convertir una idea en una de las empresas más valiosas del mundo. Oprah Winfrey Network. Oprah es un ejemplo de cómo la mentalidad de éxito puede transformar una carrera en los medios de comunicación en un imperio. Ella comenzó en un programa de televisión local y, con el tiempo, construyó su propia red de medios. A lo largo del camino, Oprah demostró una mentalidad resiliente, persiguiendo sus sueños y adaptándose a los desafíos del mercado. Elon Musk, Tesla y SpaceX. Elon Musk es un ejemplo de un emprendedor que constantemente desafía las expectativas. A pesar de los fracasos iniciales y las dudas del mercado, Musk persistió con sus ideas sobre vehículos eléctricos y viajes espaciales. Hoy, sus empresas son pioneras en sus respectivos campos. Su capacidad para tomar riesgos calculados y su enfoque en el futuro lo han llevado a ser uno de los emprendedores más exitosos del mundo. La mentalidad de éxito para el emprendedor. Para tener éxito como emprendedor, es necesario adoptar una mentalidad de crecimiento y resiliencia. Los millonarios no se desmotivan por los fracasos, sino que los ven como oportunidades para aprender. Aquí te compartimos algunos aspectos clave de la mentalidad de éxito que necesitas para emprender con éxito. Mentalidad de crecimiento. Los emprendedores exitosos creen que pueden mejorar constantemente. Esta mentalidad de crecimiento les permite aprender de los fracasos, adaptarse a nuevas situaciones y aprovechar nuevas oportunidades. A diferencia de las personas que se sienten cómodas en sus habilidades y limitan su potencial, los millonarios siempre están buscando maneras de evolucionar y mejorar. Persistencia y resiliencia. El camino del emprendimiento está lleno de obstáculos. Los millonarios entienden que no todo saldrá como se planea y que el fracaso es una posibilidad. Lo importante es cómo se enfrentan a esos desafíos. La resiliencia les permite seguir adelante incluso cuando las cosas parecen difíciles. Los emprendedores exitosos son capaces de levantarse después de cada caída, aprender de sus errores y seguir adelante con más fuerza. Capítulo 7. La importancia de invertir inteligentemente. El camino hacia la riqueza no solo se trata de ganar dinero, sino de hacerlo trabajar para ti. Es por eso que los millonarios no solo se enfocan en aumentar sus ingresos, sino en invertir inteligentemente para maximizar sus ganancias a largo plazo. Invertir es una de las herramientas más poderosas que puedes usar para hacer crecer tu patrimonio, pero, para hacerlo de manera efectiva, necesitas comprender los principios fundamentales de la inversión. En este capítulo, exploraremos qué significa invertir inteligentemente, los diferentes tipos de inversión y cómo empezar a poner tu dinero a trabajar para ti. ¿Qué significa invertir inteligentemente? Invertir inteligentemente no se trata de buscar oportunidades para ganar dinero rápido, ni de arriesgar tu capital en apuestas financieras sin sentido. Invertir inteligentemente es un enfoque disciplinado y estratégico que se basa en la diversificación, la educación financiera y la paciencia. Los millonarios saben que la verdadera riqueza se construye a lo largo del tiempo mediante decisiones de inversión bien pensadas y fundamentadas. Los 3 principios clave de la inversión inteligente son: diversificación. No pongas todos tus huevos en la misma canasta. Los millonarios entienden que, para minimizar el riesgo, es esencial diversificar tus inversiones en diferentes clases de activos, sectores y regiones geográficas. De esta manera, si una inversión no da los resultados esperados, otras pueden compensar esa pérdida. Educación financiera. Invertir sin comprender lo que estás haciendo es una receta para el fracaso. Los millonarios invierten tiempo y recursos en aprender sobre las diferentes opciones de inversión disponibles. Se rodean de expertos, leen libros y se educan constantemente sobre cómo funciona el mundo de las inversiones. Paciencia y enfoque a largo plazo. Los millonarios no buscan enriquecerse de la noche a la mañana. Saben que el verdadero crecimiento de la riqueza proviene de inversiones que generan rendimientos consistentes a lo largo del tiempo. La paciencia es crucial cuando se trata de invertir. Aquellos que persisten y siguen su plan de inversión durante años, con disciplina y visión a largo plazo, son los que realmente construyen riqueza. Tipos de inversiones inteligentes.
Existen muchas formas en las que puedes invertir tu dinero, y la clave está en elegir las que se alineen con tus objetivos financieros, tu perfil de riesgo y tu horizonte de inversión. A continuación, exploraremos algunos de los tipos de inversión más comunes y efectivos. Inversiones en el mercado de valores, acciones. Las inversiones en el mercado de valores, especialmente las acciones, son una de las formas más populares de invertir. Las acciones representan una participación en una empresa, y al comprarlas, te conviertes en accionista. A medida que la empresa crece y genera ganancias, el valor de sus acciones puede aumentar, lo que te permite obtener rendimientos. Beneficios de invertir en acciones. Potencial de rendimientos altos a largo plazo. Acceso a empresas grandes y exitosas. Oportunidad de dividendos, pagos regulares a los accionistas. Riesgos asociados. La volatilidad del mercado puede generar fluctuaciones en el valor de las acciones. Riesgo de pérdida si la empresa no tiene éxito. Los millonarios no solo invierten en acciones, sino que lo hacen de manera estratégica, seleccionando empresas con un sólido historial de crecimiento y perspectivas de futuro. Además, diversifican sus inversiones en acciones, invirtiendo en una variedad de sectores y tipos de empresas. Bienes raíces. La inversión en bienes raíces ha sido durante mucho tiempo una de las formas más efectivas de generar riqueza. Los millonarios suelen invertir en propiedades para alquilar, lo que les permite recibir ingresos pasivos mensuales, o en propiedades que tienen el potencial de revalorizarse con el tiempo. Beneficios de invertir en bienes raíces. Ingresos pasivos constantes, alquilar propiedades. Potencial de revalorización a largo plazo. Oportunidades para diversificación. Riesgos asociados. Requiere un capital inicial significativo. La administración de propiedades puede ser compleja y costosa. Los millonarios que invierten en bienes raíces se centran en encontrar propiedades en ubicaciones estratégicas que tengan un alto potencial de apreciación o ingresos pasivos. Además, pueden utilizar el apalancamiento, es decir, pedir prestado dinero para financiar sus inversiones y así maximizar el retorno sobre su inversión. Fondos de inversión. Los fondos de inversión agrupan el dinero de múltiples inversores para comprar una variedad de activos, como acciones, bonos y bienes raíces. Al invertir en un fondo, no solo estás invirtiendo en una sola acción o propiedad, sino en una cartera diversificada, lo que reduce el riesgo. Beneficios de los fondos de inversión. Diversificación automática. Acceso a expertos en gestión de inversiones. Requiere menos tiempo y conocimiento para gestionar. Riesgos asociados. Las comisiones de gestión pueden reducir las ganancias. El valor de los fondos puede verse afectado por la fluctuación de los activos subyacentes. Los millonarios suelen invertir en fondos de inversión porque les permiten diversificar su portafolio de manera sencilla y gestionada por profesionales. Sin embargo, es importante elegir fondos con un historial sólido y una estrategia que se ajuste a tus objetivos financieros. Criptomonedas. Las criptomonedas son una forma de inversión relativamente nueva y más volátil, pero que ha atraído a muchos inversores debido a su alto potencial de rendimientos. Las criptomonedas como Bitcoin y Ethereum se han valorado enormemente en los últimos años, pero también han experimentado caídas significativas. Beneficios de invertir en criptomonedas. Potencial de altos rendimientos. Diversificación en un tipo de activo diferente a las inversiones tradicionales. Riesgos asociados. Alta volatilidad en el mercado. Falta de regulación, lo que puede generar incertidumbre. Algunos millonarios han invertido en criptomonedas como parte de su estrategia de diversificación, pero saben que este tipo de inversión conlleva un riesgo más alto. Los millonarios inteligentes suelen invertir solo una parte de su portafolio en criptomonedas, balanceando el riesgo con otras inversiones más estables. ¿Cómo poner tu dinero a trabajar para ti? La verdadera clave de la inversión inteligente es hacer que tu dinero trabaje para ti. Esto significa poner tu capital en activos que generen ingresos pasivos, que crezcan con el tiempo y que te ayuden a alcanzar tus objetivos financieros a largo plazo. Aquí te compartimos algunas estrategias clave. Comienza con un plan de inversión. Antes de comenzar a invertir, establece tus objetivos financieros a corto, mediano y largo plazo. ¿Estás buscando generar ingresos pasivos inmediatos o prefieres un crecimiento a largo plazo? ¿Cuánto riesgo estás dispuesto a asumir? Tener claridad en tus objetivos te ayudará a elegir las inversiones adecuadas. Aprovecha el interés compuesto. El interés compuesto es uno de los conceptos más poderosos en la inversión. A medida que tu dinero crece, los rendimientos generados por tus inversiones se reinvierten, lo que acelera aún más el crecimiento.
cuanto antes empieces a invertir, más tiempo tendrás para aprovechar el capítulo 8, redes de impacto y conexiones poderosas. El éxito financiero no es solo el resultado de tus habilidades, conocimientos y esfuerzo individual, sino también de las relaciones que cultivas a lo largo de tu vida. La creación de una red de impacto y la construcción de conexiones poderosas son elementos clave en el camino hacia la riqueza. Los millonarios entienden que el poder de las relaciones no solo radica en lo que puedes recibir de los demás, sino también en lo que puedes aportar, compartir y construir juntos. En este capítulo, exploraremos cómo las relaciones influyen en el éxito financiero, cómo construir una red de contactos de calidad y las estrategias para aportar valor en cada conexión. ¿Cómo las relaciones influyen en el éxito financiero? Las relaciones, tanto personales como profesionales, pueden abrir puertas que de otro modo estarían cerradas. Los millonarios lo saben y, por lo tanto, invierten tiempo y energía en construir y mantener conexiones sólidas. A menudo, el acceso a oportunidades, capital, conocimiento y apoyo depende de las personas con las que te rodeas. Oportunidades de negocio y colaboración. Las conexiones te dan acceso a nuevas oportunidades de negocio, asociaciones estratégicas e incluso clientes potenciales. A través de tu red, puedes conocer a personas clave que te ayuden a llevar tu negocio al siguiente nivel. Las oportunidades no siempre vienen de los lugares que esperas, sino de las personas con las que interactúas. Acceso a financiamiento. Los millonarios saben que, para hacer crecer un negocio o una inversión, el capital es crucial. Una red sólida de contactos financieros puede proporcionarte acceso a inversores, prestamistas y otros recursos que te ayuden a financiar tus proyectos. Los empresarios exitosos suelen contar con mentores y conexiones que les ofrecen apoyo financiero y estratégico cuando lo necesitan. Aprendizaje y desarrollo. A lo largo de tu vida, las relaciones te brindan la oportunidad de aprender de aquellos que ya han recorrido el camino del éxito. Las personas exitosas están dispuestas a compartir sus experiencias, consejos y conocimientos con aquellos que muestran interés genuino en aprender. A través de tu red, puedes acceder a mentoría, formación y experiencias que te ayudarán a evitar errores costosos y acelerar tu crecimiento personal y profesional. Apoyo emocional y motivacional. Emprender y alcanzar el éxito financiero puede ser un viaje largo y desafiante. En este camino, tener un círculo de apoyo que te brinde motivación, confianza y aliento es crucial. Las relaciones sólidas te permiten mantener el enfoque en tu objetivo, incluso cuando enfrentas obstáculos o fracasos. Construyendo una red de contactos de calidad. Si bien es importante tener muchas conexiones, la calidad de estas relaciones es lo que realmente marcará la diferencia en tu éxito. Los millonarios no se enfocan en tener una red superficial o de contactos que no aporten valor. En lugar de eso, invierten en relaciones auténticas y mutuamente beneficiosas. Aquí hay algunas estrategias clave para construir una red de contactos sólida y de alta calidad. Enfócate en agregar valor, no solo en recibir. Las relaciones más poderosas se basan en el principio de dar primero. Si te acercas a alguien con la mentalidad de ¿qué puedo dar yo a esta persona?, en lugar de simplemente buscar lo que puedes obtener, esa relación será mucho más fructífera. Los millonarios exitosos entienden que las relaciones de negocios no deben ser un intercambio egoísta, se trata de ofrecer valor a los demás, ya sea en forma de conocimientos, apoyo o soluciones a sus problemas. Cuando una relación se basa en el valor mutuo, ambas partes se benefician y la conexión tiene una base sólida sobre la que crecer. Rodéate de personas que compartan tu visión. Es importante construir una red de contactos que compartan tu visión y tus valores. Las personas con mentalidades similares a la tuya son más propensas a apoyarte y brindarte oportunidades que estén alineadas con tus metas. Busca a personas que tengan el mismo deseo de crecimiento, éxito y aprendizaje que tú. Esto no solo hará que las conexiones sean más genuinas, sino que también te inspirará y te motivará a seguir adelante. Asiste a eventos y conferencias relevantes. Las conferencias, seminarios y eventos de networking son lugares ideales para construir relaciones de calidad. Estos eventos reúnen a personas que tienen intereses comunes, lo que facilita las conversaciones significativas. Los millonarios suelen asistir a estos eventos no solo para aprender, sino para interactuar con otras personas influyentes y de mentalidad similar. No te limites a eventos de tu campo específico, a veces las conexiones más valiosas vienen de fuera de tu industria. Haz un esfuerzo por mantener relaciones a largo plazo. Las relaciones más poderosas no se construyen de la noche a la mañana. Requieren tiempo, esfuerzo y cuidado. Los millonarios entienden que las relaciones se cultivan a lo largo del tiempo, no a través de interacciones superficiales.
Haz un esfuerzo por mantener el contacto con las personas clave en tu red. Ya sea enviando un correo electrónico de seguimiento, agendando una reunión ocasional o simplemente mostrando tu agradecimiento, mantener estas relaciones activas es esencial para su crecimiento. Sé auténtico y genuino. La autenticidad es clave en la construcción de relaciones de calidad. Las personas pueden notar cuando eres genuino y cuando solo estás buscando algo de ellos. Ser auténtico te permite conectar de manera más profunda y establecer relaciones basadas en la confianza. Cuando demuestras interés sincero en los demás, no solo te beneficiarás de la relación, sino que también construirás una reputación sólida en tu red. Estrategias para aportar valor en cada conexión. Para que tu red de contactos sea exitosa, necesitas asegurarte de que cada interacción sea valiosa tanto para ti como para la otra persona. Aportar valor no significa siempre dar dinero o grandes regalos, puede ser algo tan simple como compartir conocimientos, presentar a personas clave o proporcionar apoyo en momentos difíciles. Comparte tus conocimientos y experiencia. Si tienes experiencia en un área que la otra persona valora, no dudes en compartirla. Los millonarios a menudo se convierten en mentores de aquellos que buscan aprender, y al hacerlo, no solo agregan valor a sus vidas, sino que también fortalecen su propia red de contactos. Presenta conexiones útiles. Si conoces a dos personas que podrían beneficiarse mutuamente de conocerse, actúa como puente y presenta a ambas partes. Las conexiones son una de las formas más poderosas de aportar valor, y los millonarios a menudo se convierten en conectores en sus redes, facilitando relaciones que conducen a oportunidades de negocio y colaboración. Ofrece apoyo emocional o profesional. Las relaciones también se fortalecen cuando das apoyo en momentos difíciles. Ya sea un consejo práctico, una palabra de aliento o un gesto amable, las pequeñas acciones de apoyo pueden marcar una gran diferencia en la percepción que los demás tienen de ti. Ejercicios para mejorar tus habilidades de networking. Identifica a 3 personas clave en tu vida profesional que te gustaría conocer mejor. Haz un esfuerzo por contactar a cada una de estas personas y ofrecerles algo valioso, ya sea en forma de conocimientos, una recomendación o una conexión. Participa en un evento de networking o conferencia. Ya sea en línea o en persona, busca oportunidades para interactuar con personas que compartan tus intereses y objetivos. Capítulo 9. Supera los obstáculos y mantén el enfoque. En el camino hacia el éxito financiero, es inevitable que enfrentes obstáculos. Los fracasos, las dificultades y las distracciones son parte del viaje, y los millonarios lo saben muy bien. Sin embargo, lo que distingue a las personas exitosas de las que no lo logran no es la ausencia de problemas, sino la forma en que superan esos obstáculos y mantienen su enfoque en sus objetivos a largo plazo. En este capítulo, exploraremos cómo lidiar con los fracasos, cómo superar las distracciones que pueden desviar tu atención de lo que realmente importa y cómo cultivar la resiliencia y la persistencia necesarias para seguir adelante cuando las cosas no salen como esperabas. ¿Cómo lidiar con los fracasos? Los fracasos son, de hecho, una parte fundamental del proceso hacia el éxito. Cada vez que fracasamos, tenemos la oportunidad de aprender, adaptarnos y mejorar. Los millonarios no ven el fracaso como el final de un camino, sino como una lección en su viaje hacia la riqueza. Cambia tu perspectiva sobre el fracaso. Para muchos, el fracaso se percibe como algo negativo, algo que deben evitar a toda costa. Sin embargo, los millonarios han aprendido a reformular esa idea. En lugar de ver el fracaso como un obstáculo, lo ven como una oportunidad para crecer. Cuando fallan, se preguntan, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo usar este fracaso como un peldaño hacia mi éxito? Esta mentalidad les permite seguir adelante sin desanimarse. Aprende de tus errores. Cuando enfrentes un fracaso, es importante reflexionar sobre lo que salió mal. ¿Hubo decisiones erróneas? ¿Falta de preparación o investigación? Los millonarios analizan sus fracasos de manera objetiva, identifican las lecciones y aplican ese conocimiento en futuras decisiones. Este enfoque preventivo asegura que el fracaso no sea repetido, sino utilizado para mejorar. No te tomes el fracaso de manera personal. A menudo, las personas sienten que su identidad está ligada a sus fracasos, lo que puede resultar en una crisis de confianza. Sin embargo, el fracaso no define quién eres como persona. Los millonarios entienden que las dificultades son parte del proceso, no un reflejo de su valor personal. Liberarse de la carga emocional del fracaso les permite seguir adelante con confianza. Superando las distracciones. El mundo está lleno de distracciones que pueden desviar tu atención de lo que realmente importa. Las redes sociales,
las preocupaciones personales, las noticias y las interrupciones constantes pueden dificultar la concentración en tus objetivos financieros. Para mantener el enfoque y avanzar hacia el éxito, es crucial aprender a gestionar y superar estas distracciones. Establece metas claras y específicas. Cuando sabes exactamente lo que quieres lograr, es mucho más fácil mantenerte enfocado en el camino. Los millonarios establecen metas claras, tanto a corto como a largo plazo, y las revisan regularmente. Estas metas actúan como un norte que guía sus decisiones y acciones. Si tu objetivo está bien definido, las distracciones se vuelven menos atractivas, ya que tienes una visión clara de lo que es realmente importante. Crea un plan de acción detallado. Las metas son solo el principio, lo que realmente marca la diferencia es tener un plan de acción para alcanzarlas. Los millonarios crean planes detallados que incluyen pasos específicos, plazos y recursos necesarios para alcanzar sus metas. Un plan sólido actúa como un mapa, ayudándote a mantener el rumbo y a evitar distracciones que no contribuyan a tu propósito. Prioriza tus tareas. No todas las tareas que realizas a diario son igual de importantes. Los millonarios saben que deben priorizar las actividades que tienen el mayor impacto en sus objetivos. Esto implica decir no a las tareas que no agregan valor y centrarse en lo que realmente importa. Si aprendes a delegar o eliminar tareas menos significativas, podrás dedicar tu tiempo y energía a lo que más importa. Practica la autodisciplina. La autodisciplina es una de las claves para mantener el enfoque y superar las distracciones. Los millonarios se comprometen a cumplir con sus objetivos y hábitos, incluso cuando no tienen ganas de hacerlo. La autodisciplina significa hacer lo que debe hacerse, independientemente de las emociones del momento. Si aprendes a mantener el autocontrol, las distracciones perderán su poder sobre ti. Establece límites claros. A veces, las distracciones provienen de otras personas. Las solicitudes constantes de amigos, familiares o colegas pueden dificultar tu capacidad para concentrarte en tus metas. Los millonarios establecen límites claros en su vida personal y profesional, y aprenden a decir no cuando es necesario. Esto no significa ser insensible o egoísta, sino ser consciente de tus propios límites y la importancia de tu tiempo. Cultivando resiliencia y persistencia. La resiliencia y la persistencia son cualidades esenciales para superar obstáculos en el camino hacia la riqueza. Los millonarios no se dan por vencidos fácilmente, entienden que los desafíos son inevitables, pero que la clave para el éxito está en superarlos y seguir avanzando. Aprende a adaptarte al cambio. El mundo está en constante cambio, y las circunstancias que hoy parecen favorables pueden transformarse mañana. Los millonarios se han entrenado para ser resilientes, adaptándose rápidamente a nuevos desafíos. Esta flexibilidad les permite encontrar soluciones y mantener su enfoque a pesar de los cambios inesperados. No se aferran a una única estrategia, están dispuestos a pivotar cuando sea necesario. Mantén una mentalidad de crecimiento. La mentalidad de crecimiento es la creencia de que puedes mejorar tus habilidades y conocimientos a través del esfuerzo y la dedicación. Los millonarios adoptan esta mentalidad y entienden que cada desafío es una oportunidad para crecer. Si fracasas en algo, no lo ves como un obstáculo insuperable, sino como una oportunidad para aprender y mejorar. Esta mentalidad les permite persistir incluso en momentos de dificultad. No dejes que los fracasos te definan. El fracaso es solo una parte del proceso, no el final. Los millonarios entienden que el fracaso temporal no define su capacidad ni su destino final. Si una inversión o un proyecto no sale como esperaban, lo ven como una oportunidad para aprender y hacer ajustes, no como un motivo para rendirse. La persistencia es clave para mantener el enfoque, seguir adelante y encontrar el éxito después de cada contratiempo. Ejercicios para desarrollar resiliencia y persistencia. Reflexiona sobre un fracaso pasado y escribe las lecciones que aprendiste. Piensa en un desafío que hayas enfrentado en el pasado. ¿Qué aprendiste de esa experiencia? ¿Qué harías de manera diferente la próxima vez? Esta reflexión te ayudará a ver el fracaso como una herramienta de crecimiento. Haz una lista de tus metas y objetivos. Cuando tengas claro lo que quieres lograr, será más fácil mantener el enfoque. Escribe tus metas y divídelas en pasos pequeños y alcanzables. Establece plazos para cada objetivo y revisa tu progreso regularmente. Crea un plan para manejar las distracciones. Haz un inventario de las distracciones más comunes en tu vida y busca formas de minimizarlas. Establece límites claros, organiza tu espacio de trabajo y elimina cualquier cosa que te desvíe de tus metas. En resumen, los obstáculos, los fracasos y las distracciones son inevitables, pero la forma en que los enfrentas determina tu éxito.
Los millonarios son resilientes, persistentes y están enfocados en sus objetivos a largo plazo. Capítulo 10. Vive como millonario, piensa como millonario. El éxito financiero no solo se trata de acumular riqueza material, sino de crear una vida equilibrada, significativa y sostenible. El verdadero millonario no solo piensa en términos de dinero, sino en cómo utilizar esa riqueza para mejorar su vida, la de los demás y dejar un legado que inspire a futuras generaciones. En este capítulo, exploraremos cómo puedes disfrutar del éxito financiero sin perder tu humildad ni tu propósito, cómo equilibrar tu vida personal y profesional, y cómo crear un legado duradero que impacte positivamente a quienes te rodean. ¿Cómo disfrutar del éxito financiero sin perder la humildad? Cuando alcanzas el éxito financiero, es fácil dejarse llevar por el ego y pensar que ahora estás por encima de los demás. Sin embargo, los millonarios más exitosos han aprendido a mantenerse humildes y a recordar que el dinero es solo una herramienta, no la medida de su valía como seres humanos. El verdadero valor de una persona se encuentra en su carácter, en cómo trata a los demás y en el impacto positivo que tiene en su comunidad. La riqueza no te define como persona. El dinero puede darte acceso a muchas comodidades, pero no te define como individuo. Los millonarios más exitosos entienden que su identidad no está ligada a sus posesiones, sino a su carácter, sus valores y sus acciones. La humildad es la clave para mantener una perspectiva sana del dinero y evitar que el ego se apodere de tu vida. Practica la gratitud. La gratitud es un antídoto poderoso contra la arrogancia y el ego. Los millonarios agradecidos son conscientes de las bendiciones que tienen en sus vidas, y esta actitud les ayuda a mantener la humildad. Agradecer por lo que has logrado, por las personas que te han apoyado y por las oportunidades que se te han presentado te permite ver el éxito desde una perspectiva de humildad y aprecio. Comparte tu éxito. Los millonarios exitosos saben que compartir su riqueza es una forma poderosa de mantenerse humildes. No se trata solo de dar dinero, sino de compartir su tiempo, su conocimiento y su influencia para ayudar a otros a alcanzar el éxito. La filantropía y el mentorazgo son maneras de dar de vuelta y de usar tu éxito para impactar positivamente a los demás. El equilibrio entre la vida personal y profesional. Alcanzar el éxito financiero puede ser una tarea absorbente que requiere de tu tiempo, energía y enfoque total. Sin embargo, los millonarios saben que el equilibrio entre su vida personal y profesional es crucial para mantener su bienestar general. Un desequilibrio entre estas áreas puede llevar al agotamiento, al estrés e incluso a la insatisfacción, a pesar de tener riquezas materiales. Establece límites claros. Uno de los mayores retos del éxito es aprender a decir no. Los millonarios entienden que no pueden hacer todo ni estar en todas partes, por lo que establecen límites claros para proteger su tiempo. Esto significa asignar tiempo a su familia, amigos, salud y actividades personales, además de su trabajo y proyectos empresariales. Este equilibrio les permite mantenerse centrados y disfrutar de los frutos de su éxito sin sacrificar las cosas que realmente importan. Cuida de tu salud física y mental. El dinero no puede comprar la salud, y los millonarios exitosos saben que su bienestar es su activo más valioso. Mantenerse físicamente activo, comer bien, dormir lo suficiente y tomarse tiempo para relajarse son hábitos esenciales para mantener el equilibrio. Además, cuidar de la salud mental, gestionando el estrés y dedicando tiempo al autocuidado, es igualmente importante para mantener la claridad y la motivación a largo plazo. Dedica tiempo a tus seres queridos. El éxito financiero puede ser gratificante, pero sin las relaciones personales adecuadas, puede sentirse vacío. Los millonarios dedican tiempo a sus seres queridos, ya sea su familia, amigos cercanos o personas que tienen un impacto positivo en su vida. La clave está en mantener relaciones que te nutran y te apoyen, mientras te concentras en tus objetivos profesionales. Recuerda que el éxito real incluye tener relaciones significativas y saludables. Crear un legado que inspire a otros. El legado no solo se trata de lo que dejas atrás en términos de dinero, sino de las huellas que has dejado en las vidas de las personas que te rodean. Los millonarios piensan en su legado desde una perspectiva más amplia, cómo han impactado a su familia, amigos, empleados, clientes y la sociedad en general. La creación de un legado positivo y duradero es una de las maneras más poderosas de dejar una huella en el mundo. Piensa más allá de tus posesiones materiales. El legado de un millonario exitoso no solo se mide por el dinero que deja a sus herederos, sino por el impacto que tuvo en la vida de los demás. Puedes dejar un legado de sabiduría, de inspiración y de apoyo a aquellos que han estado a tu lado. Invertir en el desarrollo de las personas, ya sea a través de mentoría, educación o ejemplos de liderazgo, crea un impacto mucho mayor que cualquier cantidad de dinero. Sé un modelo a seguir.
Los millonarios que han dejado un legado duradero son aquellos que viven según los principios y valores que promueven. Si quieres dejar un legado, primero debes vivir de acuerdo a los principios que crees importantes. Tu comportamiento, ética de trabajo, generosidad y compasión servirán como ejemplo para los demás, especialmente para las futuras generaciones. Invierte en causas significativas. Una de las formas más efectivas de dejar un legado es invertir en causas que te apasionen y que tengan el potencial de generar un cambio positivo. Muchos millonarios exitosos dedican parte de su riqueza a fundaciones, proyectos sociales y organizaciones benéficas. Este tipo de inversiones no solo beneficia a la sociedad, sino que también crea un legado que trasciende el dinero y toca las vidas de las personas de manera significativa. Fomenta el crecimiento en otros. Una de las mayores satisfacciones que puede experimentar una persona exitosa es ver a otros alcanzar su propio éxito. Los millonarios piensan en su legado en términos de impacto colectivo, fomentando el crecimiento personal y profesional de las personas que los rodean. Invertir tiempo en el desarrollo de tus empleados, compañeros de trabajo o personas en tu comunidad puede ser una forma de crear un legado perdurable que continúe dando frutos mucho después de tu partida. Ejercicios para crear un legado duradero. Escribe una carta a tus futuros descendientes. Piensa en las lecciones más importantes que te gustaría transmitir a las futuras generaciones. ¿Qué valores son los más importantes para ti? ¿Qué consejos les darías para alcanzar el éxito, pero sin perder de vista lo que realmente importa? Esta carta puede ser un recordatorio de lo que deseas dejar atrás, tanto en términos de riqueza material como de legado personal. Haz una lista de tus principios fundamentales. ¿Cuáles son los valores que guían tu vida y tus decisiones? Reflexiona sobre ellos y asegúrate de que tus acciones y elecciones diarias estén alineadas con esos principios. Este ejercicio te ayudará a mantenerte fiel a ti mismo y a crear un legado que refleje quién eres realmente. Haz un compromiso con la filantropía. Decide qué causas son importantes para ti y comprométete a contribuir con tu tiempo, dinero o habilidades para apoyar esas causas. Ya sea ayudando a una organización benéfica local o participando en iniciativas que promuevan el bienestar común, tu contribución puede dejar una huella significativa. Conclusión, tu camino hacia la grandeza. A lo largo de este audiolibro, hemos recorrido un viaje transformador hacia la mentalidad y las acciones que construyen la verdadera riqueza. Hemos explorado las herramientas, principios y estrategias que los millonarios utilizan no solo para acumular dinero, sino para diseñar una vida de éxito, propósito y equilibrio. Ahora, llegamos al momento más importante, tomar todo lo que has aprendido y aplicarlo en tu propia vida. El éxito financiero no es una cuestión de suerte, ni está reservado para unos pocos. Es el resultado de un cambio de mentalidad, hábitos sólidos, y decisiones estratégicas que cualquier persona puede adoptar si está dispuesta a comprometerse con su crecimiento. La clave está en entender que el poder de crear riqueza está en ti. Los principios clave del éxito financiero. Repasemos los fundamentos más importantes que te hemos compartido en este audiolibro. La mentalidad de abundancia. Todo empieza en tu mente. Para alcanzar la riqueza, primero debes creer que es posible para ti y abrirte a recibirla. Pensar como millonario implica enfocarte en las oportunidades, no en las limitaciones. Hábitos de los ricos. El éxito no ocurre por accidente. Son tus acciones diarias las que determinan tus resultados a largo plazo. Cultivar disciplina, enfoque y hábitos productivos te separará del resto. La fórmula del éxito financiero. Los pilares de ingresos, ahorro, inversión y reinversión son las bases para construir una riqueza sostenible. Cada decisión financiera cuenta, y cuando estas decisiones se toman con estrategia, los resultados son exponenciales. Rompiendo creencias limitantes. Identificar y superar los bloqueos mentales sobre el dinero es crucial. Reprograma tu mente para aceptar la abundancia y atraer oportunidades en lugar de rechazarlas. Tomar decisiones como millonario. Los ricos actúan con confianza y evalúan riesgos estratégicamente. Cada decisión que tomas es una oportunidad para acercarte a tus metas financieras o alejarte de ellas. El poder del emprendimiento. Crear algo propio es una de las formas más efectivas de lograr libertad financiera. Identifica tus talentos, detecta necesidades en el mercado y construye un negocio que aporte valor a los demás. Invertir inteligentemente. Aprende a poner tu dinero a trabajar para ti. Las inversiones, cuando se realizan de manera informada y estratégica, son el motor que acelera el crecimiento de tu riqueza. Relaciones de calidad. La riqueza no solo se mide en dinero, sino también en el valor de las conexiones que construyes.
Rodéate de personas que te inspiren, te desafíen y te apoyen. Resiliencia y enfoque. El camino hacia el éxito no siempre es lineal. Habrá desafíos, distracciones y fracasos, pero la persistencia y la claridad de propósito siempre te llevarán adelante. Vivir y pensar como millonario. La verdadera riqueza no se trata solo de acumular dinero, sino de vivir una vida plena, equilibrada y con propósito. Construye un legado que inspire y transforme a otros. La acción es la clave del cambio. Toda la información y estrategias que has aprendido en este audiolibro no tendrán valor si no las aplicas. El conocimiento sin acción es inútil. No esperes a que las condiciones sean perfectas o a tener todas las respuestas. Da el primer paso hoy, por pequeño que sea, hacia el éxito financiero que deseas. Haz un compromiso contigo mismo para implementar al menos una de las estrategias o hábitos que hemos discutido. Puede ser escribir tus metas financieras, crear un plan de ahorro, comenzar a invertir o simplemente cambiar la forma en que piensas sobre el dinero. Cada acción cuenta, y lo más importante es empezar. El camino hacia la riqueza y el éxito puede parecer desafiante, pero recuerda, tú tienes el poder de crear la vida que deseas. Todo lo que necesitas ya está dentro de ti. Lo único que falta es que decidas tomar acción, mantenerte enfocado y no rendirte, sin importar los obstáculos que encuentres en el camino. Piensa en esto, si otros han logrado transformar sus vidas y alcanzar la libertad financiera, ¿por qué tú no podrías hacerlo también? La diferencia entre ellos y tú no está en las circunstancias, sino en la decisión de intentarlo y en la perseverancia para continuar, incluso cuando las cosas se pongan difíciles. Tú puedes romper las barreras, superar los límites y convertirte en la mejor versión de ti mismo. El éxito financiero no es solo para unos pocos privilegiados, es para cualquiera que esté dispuesto a trabajar por él y a desarrollar la mentalidad correcta. Comparte tu camino hacia el éxito. Si este audiolibro te ha inspirado, te invitamos a dar el siguiente paso para compartir este mensaje con otros. Dale like, comenta tu parte favorita o aquello que más te impactó, y suscríbete a este canal para seguir recibiendo contenido que transformará tu mentalidad y tus finanzas. Recuerda, el cambio empieza contigo, y tu éxito puede ser el ejemplo que inspire a otros a seguir tus pasos. Así que empieza hoy. Porque pensar como millonario es el primer paso para convertirte en uno. Nos vemos en tu próximo nivel de éxito.